Ya. Vamos a revisar el... Vamos a volver a repasar un poquito. Cuando nosotros alquilamos el local y no nos dan el recibo, habíamos dicho que se cobra el IT, el RSIVA, ¿no? A terceros y el IP, ¿no es cierto? Entonces, un ratito. Ya. El ejemplo era que tenemos que pagar 3.500 de alquiler, el correspondiente a marzo. El propietario no recibe, no presenta el recibo oficial, entonces tenemos que retener el impuesto. Por el alquiler 3.500, el 13%, el RSIVA a terceros se llama, 455, tenemos que retener el impuesto a las transacciones, IT a terceros, 3%, el total era 560 que había que descontarle de los 3.500, ¿ya? En total, a pagarle 2.940 bolivianos. El asiento contable, tenemos alquileres, que es un gasto para nosotros, va en el debe, todos los gastos van en el debe, 3.500. Luego tenemos de caja, pagamos 2.940 porque lo pagamos, dice, no dicen qué, pero ya suponemos cuando no dice, vamos a suponer que es en efectivo. De caja moneda nacional y aportes y retenciones por pagar, es una cuenta donde acumulamos todas las retenciones que hacemos temporales y de ahí las vamos a pagar al fisco, ya sea a la AFP, a donde corresponde. Pero como empresa somos agentes de retención de toda la parte de impuestos, tanto de terceras personas como de los trabajadores. Entonces, el RSI a tercero, el 13%, lo descontamos, y el IT a tercero, el 3%. Tenemos la suma que nos iguala. Por pago de alquileres con retención de impuestos. Entonces, esto es el asiento que tenemos que hacer cuando nosotros alquilamos el local y no nos dan el recibo correspondiente. Si nos dan el recibo, no hay problema. Ahí ponemos alquileres pagados, luego crédito fiscal y caja, si fuera con recibo. Pero como es sin recibo, nosotros tenemos que retener el impuesto. Lo mismo pasa con... Después, bate ahí, empiezo a fiar. Me ve lo tiene ahí. Me pones que más despertar, yo no igual. Su micrófono. Con los trabajadores. Todos los trabajadores, es decir, todas las personas naturales y jurídicas tienen que pagar impuestos, ¿ya? Entonces, todas. Pero para si son las personas naturales, hay el descuento de su ingreso y las jurídicas por medio del IVA, IT, IVE y una. A los trabajadores dependientes, a los asalariados, hay una forma de calcular que es que indica la ley, cómo se le debe cobrar el impuesto a los trabajadores, ¿ya? No es decir el 13% del salario y listo, no es. Es un proceso de cálculo que hay que hacer. Por eso quería empezar ahora temprano, cuando estemos despiertos, bien despiertos para que lo veamos con calma, es un proceso que hay que hacer. Aquí en el ejemplo que vemos dice el trabajador Juan Pérez tiene la siguiente información salarial al 31 de mayo de 2021. Su total ganado es 12.000, presentó facturas por 2.500 y tiene un saldo del periodo anterior de 280. La UFB, ¿hemos visto qué es la UFB con ustedes? No. Ya, después de que acabemos el tema, vamos a ver qué es la UFB para que entendamos a qué se refiere. ¿Listo? Las unidades de fomento a la vivienda es un índice que nos da aproximadamente la tasa de inflación diaria que hay en el país. Entonces tenemos que actualizar un saldo del mes anterior, recorrerlo al último mes, al último día del mes que estamos actualizando,
para poder ver cuánto ha cambiado de valor por efecto de la inflación algunos valores de los bienes, ¿ya? En el caso del sueldo, el saldo anterior del trabajador se mantiene, por lo tanto, se actualiza de acuerdo a la unidad de fomento a la vivienda. Entonces, 12.000 es el dato principal, que es el sueldo básico. 2.500 ha buscado facturas, he presentado 2.500 en facturas, y del mes anterior le tenía un saldo a favor del trabajador, 2.280 bolivianos. Vamos a ver la forma de calcular entonces. Acá tenemos toda la abreviatura de lo que vamos a utilizar en esta forma, en este ejercicio. Tenemos el total ganado. La ley dice que se descuenta, del total ganado se descuenta el aporte que el trabajador hace a la AFP. El 12.71%, ¿no es cierto?, que vimos en el ejercicio de sueldo y salario, se le descuenta al trabajador por su jubilación. Entonces, del total ganado se le descuenta el 12.71%. Luego, la ley dice que se le descuenta 2 salarios mínimos nacionales. Y ahora el salario mínimo nacional es 2.164 para 2021. Entonces, 2.164 por 2 es 4.328. Vayan con su calculadora sumando para que confirmemos estos números, por favor. De los 12.000, calcúlenle 12.71% y tiene que venir 525,20. Vamos haciendo los números para que ustedes lo vean, ¿ya? Si no da, me avisan. Luego, 2 salarios mínimos nacionales son 2.164. El salario, 4.328. Sumamos estos dos y la diferencia, 12.000 menos 1.500 menos 4.328, nos da 6.146. Esa es la base imponible. Y ustedes saben que la base imponible es sobre eso es lo que se va a calcular el impuesto. ¿No es cierto? Entonces, sobre 6.146, el 13% es 799,08. Vayan calculando y para que vean, ¿ya? 799,08. Y vayan tomando apuntes también cómo es lo que estamos haciendo, ¿no? La ley dice también que el trabajador puede presentar facturas para que se le descuente el 13%. Este trabajador ha presentado 2.500 en factura. Entonces, el 13% de 2.500 es 325. ¿Ya? Aparte dice la ley también que se le puede descontar, se le debe descontar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Y el 13% de 2 salarios mínimos nacionales es 562,64. Entonces, de los 799,08 que tiene que pagar el trabajador sobre su base imponible, ¿no? Se le descuenta primero las facturas que presenta el 13%. Luego, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. De 4.328 por el 13% son 562,64. Si ven, 2 veces se le descuenta 2 salarios mínimos nacionales. Primero en salario y después en porcentaje. Aquí tenemos un saldo a favor del contribuyente. A ver, sumen, por favor. Jóvenes, sumen. 325 más 562. Sumen estas dos. ¿Cuál dicen? 887. Ya. 325 más 562 con 64. ¿Cuánto da? 887.64. Ya, eso es a favor del trabajador, porque está presentando su factura y son 2 salarios mínimos nacionales que él tiene para descontar. Eso réstenle 799,08, que es lo que tiene que pagar de impuestos, menos 799,08. 88.56. Bueno, entonces acá tenemos 88,56 que es a favor del trabajador, ¿no es cierto? Eso es a favor del trabajador, porque él tiene a favor más de lo que deberían descontarle por planilla. Aparte dice que el trabajador tiene 280 bolivianos del saldo anterior, del mes anterior, a favor tenía 280.
le sumamos 280 a los 88, 280. 368.56. Ya. Aparte tenemos que actualizar, de acuerdo a las unidades de fomento a la vivienda, estos 280. Ahorita ustedes no lo van a poder actualizar, pero vamos a aprender a hacerlo. Que la actualización da 2.07. Súmenle 2.07. $370.63. Lo redondeamos a 371. ¿Sí? Entonces, ya saben que con impuestos al último hay que redondearlo siempre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo que tiene en este mes el trabajador es 371 bolivianos a su favor. ¿Ya? Es a favor del contribuyente o del trabajador que tiene 371 bolivianos. El próximo mes, cuando esté liquidando su sueldo, ya no va a ser 280, sino va a ser 371 bolivianos su sueldo a favor del contribuyente. ¿Está bien? Repasemos. El total ganado es 12.000. Un ratito vamos a verlo. Ley de Salcedo. Bien. Entonces, de los 12.000, la ley dice que se le descuenta lo que el trabajador aporta para su jubilación, que es el 12.71% a la AFP. Si ustedes van calculando en su calculadora, van a ver que son estos números exactos. Son 1.525,20. Aparte dice que se le debe descontar 2 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional actual es 2.164. Entonces, 2.164 por 2 sería 4.328. De los 12.000 que tiene de sueldo, menos 1.525 y menos 4.328 que se le descuenta, queda 6.146, provecho, Rolfi, 6.146,80 el básico imponible, o sea, la base imponible para que él pague su impuesto. ¿Ya? Ustedes saben que la base imponible es sobre cuánto es lo que se va a calcular el impuesto. En este caso, 6.146. Se calcula el 13% y son 799,08. Eso es lo que el trabajador debería pagar. Pero la ley sigue descontándole al trabajador para que no pague mucho. Entonces dice que él puede presentar facturas y se le descuenta el 13%. Entonces el trabajador ha presentado 2.500 en facturas. Si lo multiplicamos por el 13% son 325, ¿ya? Que se le descuenta. Luego, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales se le descuenta también. Son 562,64. Sumamos los dos importes estos de la factura y del 13% de 2 salarios mínimos nacionales y le restamos lo que el trabajador tiene que pagar impuestos y tiene a favor de él 88,56. A favor del trabajador. El ejercicio dice que el trabajador tenía del mes anterior 280 bolivianos. Entonces, a los 88 le sumamos los 280 a favor de él y estos 280 tenemos que actualizar. Esta actualización la vamos a hacer cuando estemos practicando ejercicio. Ahorita solo les estoy explicando cómo se hace el descuento, ¿ya? El cálculo del RSI.
Esa actualización da 2.07. Si sumamos todo lo que es a favor del contribuyente, nos da 371 bolivianos. Este saldo es lo que le va a quedar a favor del trabajador para el próximo mes. Entonces no se le descuenta nada. ¿Ya? Al trabajador no se le descuenta nada. Este es en el caso de que él presente facturas y que tenga saldo anterior. Ahora vamos a ver el caso en que él no presente factura ni tenga saldo anterior. Exactamente el mismo ejercicio. Si vemos el ejercicio en la pantalla, tenemos a 12.000, se le resta el 12.71%, que es el aporte laboral que tiene a la AFP. Dos salarios mínimos nacionales, tiene 6.146,80. Luego se le multiplica por el 13% para ver cuánto es lo que le corresponde pagar. Son 799,08. Hasta ahí está todo igual que el anterior. Pero en este caso suponemos que el trabajador no ha presentado los 2.500 de factura. Entonces ya no se le descuenta el 13% de la factura. Se le descuenta dos salarios mínimos nacionales, el 13%, que son 562,64. Si sacamos la resta, lo que tiene que pagar el trabajador menos los dos salarios mínimos nacionales, el 13%, tiene que descontársele 236,44. ¿Ya? Y el trabajador en este caso, suponemos que no tenía saldo anterior, es cero, ya no es 280, no ha presentado, es otro caso, por supuesto. Entonces, como no ha presentado, no tenía saldo anterior, tampoco actualizamos nada. Entonces, lo que él tiene que pagar o se le tiene que descontar por planilla es 236 bolivianos. Acá. ¿Está bien? De los 799 solo se le descuenta 562,64, que es el 13% de los salarios mínimos nacionales. Se hace 236,44 a favor del fisco. Como no tiene saldo anterior, se queda con esos 236 que se le descuenta de la planilla. Eso. Junto con la AFP se le descuenta el RSI. ¿Está entendido esto, jóvenes? Licen, ¿puede volver a repetirlo, por favor? Claro, claro. Lo que quiero es que lo entendan bien. En el primer caso, en el de la izquierda, es cuando el trabajador, con el mismo sueldo y todo, el trabajador presenta facturas por 2.500 bolivianos y tenía saldo del mes anterior 280 bolivianos a favor. En el primer caso lo que hacemos es, se le descuenta la AFP de los 12.000. Del total ganado, siempre se calcula todo, descuento todo lo que sea en planilla del total ganado del trabajo. Se le descuenta el 12.71%, que es 1.525, y la ley dice que se le descuenta también dos salarios mínimos nacionales. Entonces, si sumamos esto, menos 12.000 nos da la base imponible. Entonces, a ver, hagan ustedes la operación, por favor. 12.000 menos 1.525,20 menos 4.328. $6.146,80. Eso le da, ¿no es cierto? Entonces, sobre estos 6.000 es lo que se calcula el IVA, el impuesto. Sería el 13%, que da 799,08. Eso es lo que el trabajador debería pagar. Pero además la ley permite que el trabajador siga descontando a favor de él. Puede presentar facturas y el 13% descuenta de este impuesto. Entonces, él ha presentado 2.500 bolivianos en factura. Calculen el 13% de 2.500, ¿cuánto le da? Le da 325, ¿verdad? ¿Podría repetir lo último que dijo? Por Sí, favor. 325, licen. Ya, la ley dice que bueno, una vez que hemos hallado la base imponible, es decir, el total ganado, descontamos la AFP y descontamos dos salarios mínimos nacionales. La base imponible es 6.146,80. ¿Ya? Sobre eso hay que calcular el impuesto, que es el 13%. Hagan 6.146,80 por 13%, tiene que darle 799,08. A ver.
Sí, a eso, Licen. Da eso, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos el impuesto calculado, la ley permite también que el trabajador siga descontando. Entonces, que presente facturas por 2.500 bolivianos el tractor, el trabajador en este caso, ¿ya? El 13% de 2.500, ¿cuánto le da? 325. A ver. Agarren su calculadora, Luis Esteban, Andrea. 13% de cuál? 325. 325. Claro, el 13% de las facturas que presenta. Ajá. Luego, la ley dice que se le descuenta el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, se descuenta 4.328, que son 2 salarios mínimos nacionales, por el 13%, a ver, calculen. 4.328 Por 13%. 162,64. Perfecto. Entonces, el 563 me salió. no, porque está redondeado. Ponele con 2 decimales y te va a dar esto. De 799 que tenía que pagar, se le descuenta el 13% de sus facturas presentadas y el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Esto dice la ley. Entonces, descontemos de 799 que tenía que pagar, menos 325, menos 562,64. Sumen primero. 325 más 562,64. 887,64. $887,64. Ya, eso es a favor del trabajador, porque eso es lo que él está descontando, ¿no es cierto? Eso menos 799 que él tiene que pagar. $88,56. Ya, eso es a favor del trabajador. Entonces, no paga nada el trabajador, no se le debe descontar en planilla porque tiene a favor de él 88,56. Además, el ejercicio contempla que tiene, dice, 280 bolivianos del mes anterior a favor del trabajador. Le sumamos los 280 a los 88 y esos 280 tenemos que actualizarlos por ley. ¿Cómo se actualiza? Es de acuerdo a las unidades de fomento a la vivienda. Acá tenemos el 31 de abril, que era el mes anterior cuando ha cerrado los 280, y tenemos el 31 de mayo cuando estamos calculando este impuesto. Vamos a hacer la actualización, pero yo les voy a enseñar cuando estemos haciendo ejercicio. ¿Ya? Actualizando da 2.07. Entonces, sumamos todo lo que está a favor del trabajador, 88,56, 280 y 2.07. Todo esto da 371 bolivianos que es a favor del trabajador. Significa que no se puede buscar. Más bien el trabajador tiene para el próximo mes saldo a favor de 371 bolivianos. ¿Está entendido, Andrea? ¿Sí? Licenciado, la pregunta, ¿cómo dio, de dónde calculaba el 13% de factura? Por favor. Acá por arriba, de los 2.500 que ha presentado él. Ah, ya. Bueno. Gracias. Ya. ¿Está entendido hasta acá? Los descuentos que se hacen. ¿Cuál es el Licenciado, descuento? Sí. ¿a qué se refiere con descontar en planilla? Habilitar tu cámara, Enzo, primero. No te veo. Ya. ¿A qué se refiere con descontar en Al planilla? que no esté con cámara lo voy a sacar de clase, sin preguntar. ¿Listo? ¿A qué se refiere? ¿Cuál decís? Cuando dice que no se le descuenta en planilla. Porque de la planilla de sueldo, el trabajador tiene que pagar impuestos sobre sus ingresos. Toda persona natural y jurídica del país tiene que pagar impuestos por los ingresos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el trabajador se hace este cálculo y el que pasa de un ingreso mayor a este cálculo tiene que pagar impuestos. ¿Ya? Entonces, si el trabajador, lo mínimo que tiene que hacer es, si ustedes se fijan, 2 salarios mínimos nacionales y 2 salarios mínimos nacionales. Tiene que ganar más de 4 salarios mínimos nacionales para que se le pueda descontar, para que tenga que pagar.
¿Sí? Entonces, si él gana menos de 4 salarios mínimos, no se le va a descontar nada, porque no llega a lo que la ley permite descontarle a un trabajador. Pero si gana más de 4 salarios mínimos, sí se calcula el impuesto que debe pagar. ¿Está bien? Cuando veamos los ejercicios, ahí se van a ubicar mejor. Se descuenta por planilla. Ahora veamos el ejercicio de la derecha. En este caso del ejercicio de la izquierda, 371 bolivianos tiene el trabajador a favor de él para el próximo mes. Ahora veamos el caso de que el trabajador no presente facturas y no tenga saldo del mes anterior. Entonces, vemos, el cálculo es el mismo hasta el 13% del RSI. La AFP, 2 salarios mínimos nacionales y 799 es el 13% de su base imponible. Acá el 13% de facturas es cero porque suponemos, alguien está con el micrófono, desactívelo por favor. Cero porque suponemos que él no ha presentado factura. Entonces, sí le descontamos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que es 562,64. Igual que en el caso de la izquierda. ¿Ya? Si restamos 799,08, a ver en sus calculadoras, menos 562,64, a ver, les va a dar 236,40. ¿Qué es lo que se le tiene que descontar al trabajador por impuesto, por su sueldo? ¿Les da eso, Ana Lucía? No, no está calculando. Sí, Licen, estoy calculando. Solo que no podía prender mi micrófono. Ya. Entonces tenés 236 que debe pagar. ¿Por qué? Porque lo que se le descuenta por los 2 salarios mínimos nacionales, el 13%, es menos de lo que el trabajador debe pagar según el cálculo que estamos haciendo. Él tiene por pagar 236. Y como no tiene saldo del periodo anterior tampoco como acá, de 280, suponemos, entonces 236 se redondea y eso es lo que se le descuenta por planilla, por impuesto al trabajador. ¿Ya? En este caso tiene saldo, en la izquierda tiene saldo a favor y presenta facturas. En el caso de la derecha no presenta facturas ni tiene saldo a favor del periodo anterior. Entonces se le tiene que descontar. ¿Ya? Cuando veamos el ejercicio práctico, ahí vamos a ver cómo es lo que se calcula, que es sumar y restar. Nada, ¿no? Lo único que faltaría aprender es la actualización del saldo anterior. Entonces, Licen, esto es, sí, ¿qué significa SPA? saldo del periodo anterior. Acá está, Ya. saldo del periodo anterior. Y acá abajo dice, entre las siglas que hemos puesto, abreviatura SPA es saldo del periodo anterior. SMN, salario mínimo nacional. Está acá, salario mínimo nacional. ¿Ya? FC, a favor del contribuyente, y FF, a favor del fisco. ¿Ya? APLAB es aporte laboral. ¿Cuál es el aporte laboral? Es lo que el trabajador aporta a la AFP para su jubilación. ¿Ya? Hay el aporte laboral y el aporte patronal. El trabajador paga el 12,71% y la empresa paga otro 12 y tanto por ciento, que ya lo vamos a ver, por ciento por su jubilación. Entonces, pero lo que paga el trabajador se le descuenta. BI, base imponible, aquí base imponible, y TG Dicen total. eso, ¿cómo es acá, disculpe? La base imponible, esa parte no entendí. ¿Cómo calcula la base imponible? A ver, fíjate acá, Roger, este cálculo, fíjate. Aquí base imponible. Recién has entrado, ¿no, Roger? No, pero he calculado, he sumado esos dos, pero no me sale 6.146. ¿O cómo No, la he hecho la suma? Ya. Primero calcula el 12,71% de 12.000. A ver. Espera. De 12.000, digo, ¿no? Dice. Claro, lo que está ahí pues, en la pantalla. 12.000 por 12,71%. 1.525.20. Ya, ahí está, ¿no es cierto? 1.525,20. Eso hay que descontarle del total ganado. Después la ley dice que se le descuenta 2 salarios mínimos nacionales. A ver, hacer 2.164 es el salario mínimo nacional para este año. Hacer 2.164 por 2. 4.328. Ya.
estos dos importes se le descuenta siempre al trabajador. Del total ganado se le descuenta esto. ¿Cuánto te da? 12.000 menos estos dos, ¿cuánto da? 12.000. 10.475. No puede. De 12.000 descontale 1.525 y 4.328. El otro más. Menos 4. Ah, sí, sí, me salió. ¿Sabe, no? Ya. Ya, Y sobre sí. esa imposible lo que se calcula el impuesto y después se hacen las otras deducciones. Ahorita yo les estoy explicando para que ustedes vean la diferencia, pero después vamos a practicar en aula, vamos a hacer práctica en clase, ¿listo? Entonces, este es el cálculo del RSI dependiente, no es solamente poner el 13%. Hay que hacer un proceso de cálculo y esto tiene su razón de ser, pero lo vamos a ver cuando estemos haciendo en clase, de a poco vamos a ir calculando uno por uno, ¿está bien? Pero ya tiene la idea, ¿no es cierto?, cómo se calcula el impuesto sobre el salario de todos los trabajadores. Sigamos. El impuesto a las utilidades de las empresas. El IVE será considerado, dice, como pago a cuenta del impuesto a las transacciones, a partir del mes posterior al pago del impuesto a las utilidades de las empresas. El impuesto a las utilidades de las empresas, ustedes saben que es el 25% de la utilidad de la gestión. Pero eso que se paga no es pérdida para la empresa. Ese impuesto a las utilidades de la empresa no es pérdida. Es a cuenta del impuesto a las transacciones del siguiente periodo, del siguiente año. Entonces, si nosotros pagamos el IVE en marzo, desde el mes de abril, el ítem que nosotros debamos pagar lo descontamos del IVE. Abril, mayo, junio, julio, hasta que se acaba ese impuesto que hemos pagado. Si es que este impuesto no se acaba hasta que volvemos a pagar el impuesto el próximo año, entonces el saldo que queda a favor del fisco. Y si el impuesto a las utilidades se acaba antes de acabar el periodo, todo el impuesto a la transacción que venga hasta que se pague el próximo, hasta fin de año, se tiene que pagar el ITE. ¿Ya? Compensado totalmente el IVE, dice, si tenemos 1.000 de impuesto a las transacciones, en marzo, digamos, y en abril el ITE es 1.100, entonces 1.000 menos 100 queda 900. En abril es 150, 900 menos 150 queda 750 de IVE a favor. Entonces se va descontando hasta que se acaba. ¿Ya? Luego dice, si al próximo vencimiento del impuesto a la utilidad de las empresas quedase un saldo de la anterior gestión sin compensar, esto se consolidará en favor del fisco, queda a favor del fisco. El IVE no es deducible contra el impuesto a las transacciones por transferencia de bienes y derechos gratuitos. Hemos visto, cuando veíamos quiénes pagan y quiénes no pagan el ITE, ¿no es cierto? Por cualquier transferencia de propiedad, se paga el impuesto a las transacciones. Pero el impuesto a las transacciones no se deduce del IVE, del impuesto a la utilidad de las empresas, cuando es por transferencia de bienes o derechos gratuitos. Solamente se compensa el ITE por venta de mercadería. Retención del IVE y del ITE. Cuando nosotros hemos visto, cuando nosotros alquilamos un local y no nos dan la factura o el recibo de alquiler, nosotros descontamos el RSI-VA y el ITEM, ¿cierto? Eso la ley nos faculta para descontar y nos obliga, porque si no descontamos, la renta nos va a hacer pagar a nosotros. No debemos descontar. Lo mismo cuando nosotros compramos bienes o servicios que nos venden sin factura. Si nos venden, por ejemplo, viene un ambulante y nos vende papel bond, nos vende tinta para la máquina, nos vende lapicero. Ustedes han visto en la calle, andan vendiendo, ¿no es cierto? Y si compramos una cantidad grande, entonces de eso nosotros tenemos que descontarle el impuesto al que nos está vendiendo, porque él al fisco tiene que pagar impuestos por su ingreso. La ley a nosotros nos obliga a retenerle el impuesto. Si es que viene un trabajador, un programador de computadora, nos hace un servicio eléctrico, o cualquier servicio que nos presten para la empresa, y no nos dan factura, nosotros tenemos que descontarle el impuesto.
Y se descuenta el IVE y el IT en ambos impuestos cuando no nos dan factura. Veamos cuando es por servicios eventuales. ¿Qué significa? Que estamos comprando un servicio, cualquier servicio que sea, que no nos den factura. Dice, por servicios eventuales, cuando no existe relación obrero-patronal, o sea, cuando no es trabajador de la empresa, es un trabajador de fuera de la empresa, se deben retener el 25% del 50% del valor del trabajo. ¿Ya? O sea, en total, 12,5% hay que descontarle por IUE, por el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Por qué esto? Porque la ley supone que de lo que va a cobrar el trabajador, digamos, va a cobrar 1.000 bolivianos por su trabajo. La mitad, el 50%, 500, él va a gastar en su alimentación, vestido, comida y todo eso. Y el 50% está ganando, es su utilidad. Entonces, el 25% de la utilidad se le está cobrando como impuestos para pagarle el piso. Entonces sería el 25% del 50%, es lo mismo que decir el 12,5% del total. ¿Ya? Ahora, cuando compramos bienes, compras eventuales sin factura, ¿no? O bienes, ¿a qué nos referimos? Papeles, papelería, formulario. Si vienen a vendernos un escritorio sin factura, si compramos un estante sin factura, si compramos material de limpieza, así, trapeadores, cera, todo lo que se compre para limpieza, pero no nos dan factura. Entonces nosotros tenemos que retener. Pero es otro impuesto. Por pago a comerciantes sin NIT, o sea que ellos no pagan impuestos, que no nos dan factura, se debe retener el 25% del 20% del importe total. O sea, el 5% del total de la compra. ¿Qué significa? Que si la compra que nosotros tenemos es de 500 bolivianos, ¿no? Tenemos que descontarle de los 500, la ley supone que el trabajador ese, el que nos está viendo, su utilidad es el 20% de los 500. O sea, 100 bolivianos. ¿Ya? La ley supone que es 100 bolivianos su utilidad. Entonces nosotros tenemos que descontarle el 25% de lo que ese vendedor nos está vendiendo. O sea, el 25% del 20%. Resulta el 5% del total de la venta. Ya lo vamos a ver con números. ¿Ya? Entonces tenemos las dos situaciones cuando compramos en la empresa sin factura. Alquileres, por un lado, bienes, por otro lado, compras eventuales, que es el 5% del total, y servicios, que es el 12,5% del total. Eso aparte del impuesto a las transacciones, que es el 3% en todos los casos. ¿Ya? ¿Está entendido esto, jóvenes? Sí, Lisa. Esto que nos hace entender, que nos explica que en el país no se puede comprar ni vender nada sin factura. Todo tiene que ser facturado. Si ustedes se dan cuenta, por todo hay que emitir factura. Y todos los ingresos tienen que pagar impuestos. ¿Ya? Hay diferentes regímenes de impuestos. Hay el régimen simplificado, el régimen general, hay GRACO, hay PRICO, hay diferentes niveles de impuestos. Pero todos tienen que pagar impuestos. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Todo lo que hemos visto en teoría, vamos a hacer ejercicio. Tengo una pregunta. ¿Sí? En palabras sencillas, ¿qué se refiere retener? Es que no entiendo. ¿Qué es retener? A ver, alguien que me pueda explicar, ¿qué es retener? No dejar ir, ¿no es cierto? Si vos tenés que pagar 1.000 y tenés que retenerle el 13%, tenés que quedarte con 130, que es el 13%. Lo retenés, pero no para vos, sino lo retenés para pagarle al fisco. Retención significa aporte y retenciones por pagar, se llama la cuenta. Las retenciones que hacemos nosotros no es para la empresa, sino lo cobramos ya sea el que venda servicio, el que venda bienes, para pagarle al fisco. Lo retenemos a nombre del fisco. Retener es disminuirle, pagarle de menos.
pero no porque se nos ocurra ni porque sea para la empresa, sino porque estamos obligados por ley a descontarle al vendedor y pagarle al fisco, porque ese vendedor no está pagando. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Las palabras que no entiendan, hay palabras que son nuevas para uno, pregúntenlas así como lo hace Rolf, ¿no? Pregúntenlas sin pena, porque vamos a ir aclarando los conceptos y las palabras, porque muchas son nuevas, ¿no? No siempre uno utiliza las palabras. Pues son Liz, ¿me palabras. puede explicar qué es NIT? ¿Qué es qué? NIT, NIT. sí, NIT. Es sí, el sí, NIT. número de identificación tributaria. Es el Ya. número que cada trabajador o cada empresa tiene en servicio de impuestos nacionales sobre el cual uno tiene que pagar impuestos. El NIT, por ejemplo, es de todas las empresas, por decir unipersonales, es el número de carnet de identidad más 3 números más. 0 y de ir 13, de acuerdo a la actividad, el carnet de identidad 014, el carnet de identidad 017, depende de la actividad, le van aumentando el número de carnet, un 0 con algún número más, ¿ya? Y eso se llama número de identificación tributaria. Es el número que cada empresa, cada contribuyente tiene con el fisco y sobre lo que se le cobra el impuesto. Si hay una persona que tiene 2 actividades o 3 actividades, por decir que sea comerciante, que tenga una venta por un lado la empresa de la venta, por otro lado tenga un micro de transporte y por otro lado tenga una casa que alquila, entonces en el NIT es el mismo para las 3 actividades. Pero paga impuesto, por un lado paga impuesto por alquiler de edificio, por otro lado paga el impuesto por transportista y por otro lado paga impuestos por el negocio. ¿Ya? Es el número que identifica a cada persona con los ingresos que tiene. Ya, Liz, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay? No. Bueno. Con esto hemos acabado este tema de impuestos, lo que nos corresponde a la materia. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a ver si no hay preguntas.